Dice la palabra del Señor, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este casi mediodía, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy de estar aquí en tu casa, Señor, con nuestros hermanos, Padre. Te pido, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que habilites, Señor, mi boca, Padre, que mi boca salga únicamente, Señor, lo que tú has preparado para el día de hoy para nosotros. Espíritu Santo, te pido que tú nos prepares, que la palabra que sea compartida el día de hoy, Señor, se haga una realidad y que podamos llegar a un entendimiento, Padre, de la profundidad de tu amor, Señor, para cada uno de nosotros y del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te amamos, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. No hallaba cómo ponerle de título. Siempre me gusta ponerle título a las pláticas que damos. Y no encontraba un título así muy espiritual, ¿no? Porque bueno, es la primera vez que nos invitan a compartir al Templo de la Promesa. Y decía, bueno, algo espiritual, algo que los hermanos pues no se me vayan a espantar o a salir corriendo a decir, este loco, ¿de qué nos va a hablar hoy? Pero no, la verdad que no se me vino ningún título más que y es Sacándole la Vuelta. Así que va a ser sencillito, de ahí no se nos va a olvidar, ¿ok? El título de hoy es Sacándole la Vuelta. ¿Sabe que yo me considero una persona mucho valiente, una persona pues arrojada, que no le tiene miedo a muchas cosas? De hecho, hace unos días viajamos a Veracruz a compartir unos talleres y la verdad es que el viaje es de llegar a Veracruz y luego el lugar donde íbamos son 3 horas, entonces carretera y luego meterte entre la sierra y pues Veracruz como aquí también pasan situaciones, ¿no? Y nos decían, es que cómo van a ir allá, es que las carreteras están muy feas, es que están pasando cosas difíciles, y luego para colmo llevan a los niños, que irresponsables, y cosas así, ¿no? Pues que no te alientan. Pero la verdad es que, bueno, confiados en el Señor, pues decidimos ir y venir sin ningún problema. Entonces, así de ese tipo me considero una persona que no le tiene miedo a nada. Pero en realidad sí hay 2 cosas que sí me ponen a temblar. La palabra dice que el Señor nos ha dado, ¿qué? No nos ha dado un espíritu de temor, sino ¿de qué? De poder, amor y de dominio propio. Pero hay 2 cosas que a mí me ponen a temblar en el diario vivir. Una son las inyecciones. Cuando yo voy al doctor y lo primero que te preguntan es, cuando te van a dar la receta, ¿es usted alérgico a algo? Y yo siempre le digo sí, a las inyecciones. Soy alérgico, no me la dé. Prefiero tardarme 15 días tomándome 20 pastillas y 3 jarabes a con 3 piquetes solucionar el problema. Le saco la vuelta. Y hay otra cosa que me pone a temblar. Yo no sé, varones, a lo mejor ustedes no, y soy el único. Mi esposa trabaja en una oficina y yo en otra, y a veces durante el día la manera de comunicarnos es por internet, por chat. Y mi esposa siempre durante el día, cada quien en su trabajo, pero no falta, me manda el mensaje. Mi amor, ¿a qué hora vas a salir? Mi amor, hay que ir hoy al mandado. Y así, no, me mandan mi amor y lo que hay que hacer o cualquier cosa. Pero cuando mi esposa me pone amor y suspenso, algo no anda bien. Y luego yo contesto, dime. Y luego suspenso, y luego cuando se pone ahí, Natalia está escribiendo, que son 2-3 segundos, pero se me hacen eternos, y me dice, tenemos que hablar. Yo no sé si soy el único en este lugar, pero cuando mi esposa dice, tenemos que, aunque no haya hecho nada malo, aunque tenga mi conciencia tranquila, ya cuando me dice, tenemos que hablar, me pone mal, ya no sé, ni ¿ahora qué hice? ¿Ahora qué la regué? Me pasa a mí, ¿a ti también, Memo? No soy el único. Y me pone a temblar. Y cuando llego, yo sé que ese tenemos que hablar, significa que tenemos que hablar tú y yo solos. Entonces, siempre cuando nos subimos al carro, después de que voy a recogerlos después del trabajo, van con mis 3 hijos. Y por lo general mis hijos van gritando y van hablando y van platicando y van, ya saben, como 3 niños atrás en un carro, llevan una fiesta y siempre, hey,
guarden silencio, tengo que hablar con su mamá, tengo que hablar, pero cuando mi esposa me dice en la tarde, tenemos que hablar, no me quedo solo. No, si se van tantito, yo me agarro a uno. Hey, tírame esquina, vente, no te vayas. Pues yo sé que mientras esté con uno, mi esposa no me va a decir nada. Y le estoy, sacando la vuelta. Y le hablo de todo, le saco todos los temas, cómo te fue, que si el clima, que cómo está mi suegra. Nunca pregunto por mi suegra, pero ahí cómo está mi suegra, cómo está tu familia. Y le estoy sacando continuamente la vuelta. ¿Cuántas veces no nos ha pasado con el Señor algo así? Que sabemos que tenemos un asunto pendiente por ahí que tratar con el Señor, que sabemos que traemos una situación que tenemos que exponer ante Él y lo escondemos, ¿sí? Como Adán y Eva, lo escondemos, le estamos sacando la vuelta. ¿Y sabe cuáles son nuestros lugares o nuestros escondites favoritos para no tratar o no abordar un tema que sabemos que tenemos pendiente con el Señor? En Génesis 3:8 nos da la respuesta y dice: y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Entre dónde? Entre los árboles del huerto. ¿Qué tipifican los árboles del huerto? Significan cosas que son de bendición para nosotros, significan cosas que son de sustento para nosotros, y nosotros tratamos a veces, traemos algún asunto pendiente con el Señor y lo escondemos en los árboles del huerto, lo escondemos en nuestra familia, lo escondemos con nuestros trabajos, nos ocupamos demasiado tiempo y trabajamos demasiado para no venir a la presencia del Señor. ¿Y sabe dónde también lo escondemos? En el servicio a Dios, ¿sí? Tenemos un asunto pendiente con el Señor, pero en lugar de venir a su presencia y exponer nuestra desnudez tal como somos, nos escondemos y nos esforzamos en servir más y más y más al Señor, y nos sobresaturamos y nos metemos en cuanto ministerio esté disponible y en cuanto llamado del pastor quiera hacer para involucrarnos en actividad. Y no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que a veces por así decirlo, queremos lavar nuestra conciencia y decir: Señor, sí estoy mal en esto, sí tengo esto pendiente, sí me cae gorda la hermana, sí tengo algo contra el pastor, sí tengo algo contra mi hermano, yo sé que obré mal en esto, pero no lo traigo ante tu presencia porque mientras estoy sirviendo, me oculto aún en las cosas que son de bendición para nosotros. Ahora yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Adán y Eva, en lugar de esconderse, como vemos en Génesis 3:8, y en los versículos siguientes conocemos la historia, cuando Dios vino y preguntó dónde estaban, y ellos empiezan: no, es que la mujer que tú me diste, y no, es que o sea, se echaron la culpa unos a otros, la pelotita, ¿verdad? Ninguno dijo: sí, yo la regué, perdón, Señor. Ninguno dijo eso. Empezamos una cadenita de pretextos, una cadenita de echar la culpa a otro. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva se hubiesen arrepentido delante de Dios en ese momento? Póngase a pensar por unos segundos. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva, en lugar de tratar de ocultarse, se hubieran presentado delante de Dios y hubieran dicho: Señor, perdónanos, desobedecimos? Tal vez usted y yo estaríamos ahorita, muy seguramente, en el huerto del Edén también, todos contentos, ¿sí? Sin estar atados a las mujeres a dolor de parto, sin nosotros estar tan afanados en el trabajo. Todos estaríamos contentos allá disfrutando del huerto del Edén. Quiero pensar, ¿no? Me imagino a Dios. A veces nos cuesta trabajo pensamos en Dios como Señor, pero a veces se nos olvida que Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y Dios es un Padre también de amor y de misericordia. Y quiero pensar que tal vez eso hubiese pasado. No lo sabemos, ¿sí? No lo sabemos, y cuando estemos en la presencia del Señor y si por ahí nos topamos también a Adán y Eva, yo creo que o el Señor también le preguntaría: oye, ¿y si estos dos no tuvieran escondido, qué hubiese pasado, no? Pero a veces hacemos esto, le sacamos la vuelta a las cosas. Yo creo que también fue la historia de mi vida y pudo haber sido la historia de tu vida durante muchos años. Yo no sé cuántos años tengas de conocer al Señor, o como mis hermanos que están aquí por primera vez, pero yo creo que todos, antes de haber llegado y conocido al Señor, Dios ya nos había estado hablando desde tiempo antes. Desde tiempo antes. Conocimos al Señor a la edad de 18 años,
más o menos. Pero yo me recuerdo que desde que tenía 7, 8 años, a mí me invitaron a una escuelita de verano. Y yo recuerdo que tengo 2 tías, una tía es cristiana. En ese entonces mi mamá era católica, tenía otra tía que era cristiana, tenía otra tía que era de los Testigos de Jehová y tenía otra tía en el penal. O sea, teníamos variedad en la familia, teníamos variedad. No se metan a mi Facebook y ¿cuál es la que estaba en el penal? No se metan a Facebook, no la tengo agregada a Facebook. Mis tías no tienen Facebook, así que no vayan con el chisme. Estamos en vivo, ¿verdad? Mi mamá, perdón, ma. Mi mamá sí tiene Facebook. Bueno, lo editamos, ¿no? No se puede. Ok, no pasa nada. No pasa que me deje sin comer hoy. Bueno, entonces, ya me puse nervioso por andar quemando a mi familia. Bueno, entonces resulta que nosotros íbamos el fin de semana, muchas veces me iba al otro lado con mis tías, con la que era cristiana y con la que era testigo de Jehová, y ellos tenían sus reuniones, una en la mañana y una en la tarde. Entonces yo lo que hacía era, me iba con las personas que tenían la reunión en la tarde, los testigos de Jehová, yo me iba con ellos en la mañana, y a mediodía le hablaba a mi otra tía para que fuera por mí. Entonces yo siempre me salvaba o me escapaba de ir a cualquiera de los 2 servicios. Nunca iba, yo parecía pez enjabonado, no me pescaban para ir a ninguna reunión. Hasta que se dieron cuenta de que lo que estaba haciendo y me terminaban por llevar a una y a otra. Sí, así me tuvieron hasta que decidí mejor de ir a quedarme con ellas. Pero a veces es la historia de nuestra vida. Nosotros tratamos de sacarle la vuelta a que Dios quiere conectarse con nosotros. Ahorita el pastor hablaba y decía que el día de hoy el Señor quiere encontrarse con nosotros. Esta es una predicación pasada, así que no voy a confundir. Sacarle la vuelta a algo significa en el griego, siempre dicen, ¿no? Significa en el griego, en el latín. No sé qué significa en el griego, pero sacarle la vuelta es tomar un camino alterno, que es confiar en nuestras habilidades, basar nuestra confianza en nuestros recursos o basar muchas veces nuestra confianza en nuestra religión, cualquiera que sea. Sí, aún como cristianos muchas veces sabemos que no es una religión, pero a veces nos adoptamos a ciertas costumbres que lo convertimos en religión. Y la religión sabemos que es un esfuerzo ¿de qué? Del hombre por conectarse con Dios. Pero la palabra nos enseña que solo hay un camino, que es Jesús. Jesús es el camino al Padre. En Juan 14:6 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie vino al Padre sino por mí. Pero ¿por qué nos cuesta seguir a Jesús muchas veces? Aún conociéndole. Me le muevo mucho al brother de la cámara, pobrecito, lo traigo para todos lados. Ya me voy a quedar quieto. ¿Por qué nos cuesta mucho trabajo seguir a Jesús aún ya conociéndole? ¿Alguno de ustedes, mis amados hermanos santos, ha visto la película de Rápidos y Furiosos? Braulio, hijo, tú te aventaste las 8 series. Vino a jóvenes. Sí, se me hace que tú andabas viendo la película en lugar de venir a jóvenes. Bueno, Braulio, como que es pecador y se va a ver esas películas, me la contó. Yo no la vi, yo estaba leyendo la Biblia en ese día, pero Braulio me la contó. Te creas, Braulio. Hay una escena donde hay un empresario, pero es el que controla el crimen organizado. En Brasil, esto ocurrió en la versión número 6. Se la estoy contando para que ya no vaya y pierda el tiempo, ¿ok? Entonces él decía que cuando los portugueses llegaron a invadir esa tierra, dice, los portugueses llegaron destruyendo y matando. Entonces los nativos, como no tenían nada que perder, se unieron y expulsaron a los invasores. Así que se levantaron y salvaron su tierra. Y dice este hombre, yo en cambio traigo agua a las favelas, que son los barrios más pobres de Brasil. Dice, les doy alguna escuela, les doy algo que teman perder y así los controlo. Fíjese, es una película, pero fíjese, a mí, a lo mejor para quitarme siempre la sensación de que, hijo, eso ando viendo películas en lugar de estar orando, siempre le trato de encontrar algo bueno, ¿no? Algún mensaje. ¿También tú, Grecia? Es todo. Bueno, y dice, yo en cambio traigo algo a las favelas, alguna escuela o algo para que tengan algo que perder.
Es una estrategia que el enemigo usa para mantenernos cautivos en esclavitud. ¿Sabe? A veces el enemigo nos da una pequeña falsa esperanza, nos da una comodidad, nos da una posición, nos da amistades o, como repito, nos da una religión que nos envuelve en un conformismo para vivir en la esclavitud. A veces el enemigo, porque a veces no somos tan osados, a veces porque no nos atrevemos a hacer cosas, ¿sí? Porque el enemigo nos da una cierta comodidad, un cierto estatus y eso no lo queremos perder. Yo recuerdo que cuando me compartían del evangelio, yo decía, no, es que yo no quiero ir a ninguna iglesia, porque para empezar, a mí no me gusta que me digan hermano. No me gusta que me digan hermano. Yo decía, no, yo no quiero que me digan, yo no quiero ser hermano. Yo no quiero ser aleluya. Yo les decía, yo no quiero ser aleluya. Y luego voy a tener que decir estas palabras que tan ricos se escuchan. Yo decía eso, ¿por qué? ¿Sí? Y luego voy a tener que estar cada domingo en un servicio sentado. Y luego voy a tener que usar corbata. O sea, yo estaba poniendo siempre pretexto tras pretexto tras pretexto de cosas que no tenían nada que ver. Porque yo lo que estaba pensando era que me estaba acercando a una religión. Pero la verdad es que la religión, como les digo, nos enseña los esfuerzos del hombre por acercarse a Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis a un Dios creador, todopoderoso, y su plan para volver a tener comunión con su creación, contigo, conmigo, como en aquel huerto del Edén. Ese es el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la palabra del Señor es un Dios que nos busca de continuo. No es el esfuerzo del hombre por acercarse, sino es un Dios que quiere acercarse a ti y a mí. Un Dios que se interesa por las cosas más elementales de nuestra vida, por las cosas más simples, más sencillas. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo acercarnos al Señor cuando tenemos, y vuelvo al tema, le sacamos la vuelta, cuando hay algo que hemos fallado, cuando hay un pecado en el que hemos caído, no nos queremos acercar al Señor, sí, pero se nos olvida que es el Señor el que nos está esperando día con día en esa habitación, en ese lugar secreto, en esa intimidad donde Él quiere platicar con nosotros. A veces son cosas tan triviales como que decimos, no, esto el Señor no lo voy a molestar con esto. Tengo un examen, ¿cómo lo voy a molestar con un examen? Me está pasando esto en el trabajo, me está pasando esta situación, tengo este problema económico. No, me siento cansado, me siento triste, me siento fatigado. ¿Cómo voy a acercarme al Señor a exponerle esto? Se nos olvida que el Señor es Padre también. Se nos olvida. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Pregunto para hacer tiempo y tomar agua. ¿Hay algo que sus hijos quieran decirle que no sea importante para ustedes? ¿Hay algo que dices, no me estés molestando con esto? A veces así les hacemos, ¿no? Pero no es porque no es importante, pero es porque están encima todo el día con lo mismo. Pero en realidad es importante, ¿no? Todo lo que ellos nos dicen es importante para nosotros, porque a veces pensamos que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón no es importante para Dios. ¿Quién nos da el derecho a nosotros de decidir qué asunto llevar o no llevar ante la presencia de Dios? A veces nosotros nos convertimos en muy selectivos y nosotros decimos, este asunto es importante y este no. Pero ¿sabes qué? Hoy tenemos también aquí familias invitadas y este día creo que es especial para esto, para invitar familias. Y yo les quiero decir a ustedes que están aquí por primera vez, ¿sí? Hoy es un día especial. Y no nada más para ellos, para todos los que estamos aquí. Hoy es un día especial porque hoy Dios tiene los ojos puestos sobre este lugar, esperando que usted acepte el regalo de la vida eterna a través del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Sabe? Hoy es el día de su encuentro con Jesús. Y fíjese bien lo que le voy a decir. No me refiero únicamente a aquellos
que están aquí por primera vez. Tal vez usted y yo hemos estado ocupando una banca por muchos años. Tal vez usted y yo hemos conocido y hemos oído acerca del Señor muchas veces. Y conocemos los versículos y conocemos la historia y hemos escuchado del Señor, pero a veces no hemos logrado experimentar la profundidad del amor de Dios en nuestras vidas. A veces no hemos logrado experimentar lo que ha sido el sacrificio de Jesús en la cruz. Tal vez hemos estado mucho tiempo expuestos a la palabra, pero el día de hoy es una ocasión especial para que usted tenga un encuentro con Jesús. Y le quiero contar una historia que está en Marcos 15:21. Y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Quiero centrar el mensaje, esta parte del mensaje, en un personaje que se menciona una vez en la Biblia, en un solo versículo: Simón de Cirene. Y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Quiero que se imagine conmigo esta escena. La Biblia no lo describe como tal, pero muchas veces la Biblia no podría abarcar cada detalle que pasaba en esos días. Pero en base a la historia y en base a los versículos nos podemos dar cuenta de qué sucedió esa vez. Quiero que piense, nos vamos a remontar a una noche antes, a la noche cuando Jesús fue aprehendido, cuando Jesús fue tomado por los soldados, cuando Judas llegó con ese ejército y le dio el beso y lo traicionó. Quiero que piense a partir de ese momento en la figura de Jesús. A partir de ese momento, no se nos olvide que Jesús estaba en ¿qué? En calidad de ¿qué? De hombre, tanto físicamente como sus emociones eran de un hombre como usted y como yo. Jesús es apresado, Jesús es llevado ante los sacerdotes, Jesús pasa por una serie de humillaciones y está muy desgastado emocionalmente. Yo quiero pensar que tal vez no ha dormido, porque a un preso no le das comodidades. No sé, tal vez lo tuvieron de pie, lo tuvieron en un calabozo, lo tuvieron encadenado, y eso va menguando la fuerza física de Jesús, lo va desgastando poco a poco. Y al amanecer lo llevan también ante Pilatos, lo llevan de un lado a otro, lo llevan a Herodes, lo regresan a Pilatos, y Pilatos, como no encontraba pecado en él, no encontraba ninguna falta en él, decide golpearlo hasta el extremo, para ver si así, al ver el cuerpo maltrecho de Jesús, los judíos, esa ansiedad o esa demanda de los judíos de que lo crucificaran, y Pilato pensaba: si lo golpeo de tal manera que quede desfigurado, tal vez ya van a quedar conformes y no lo tenga que crucificar. Recordemos que él no lo quería crucificar. Y en Isaías vemos, y en Isaías nos da un pasaje de cómo quedó el cuerpo de Jesús: desfigurado, su rostro totalmente desfigurado, su cuerpo totalmente quebrado, su piel totalmente desgarrada por tanto latigazo. Y va Jesús camino al campo, a la Gólgota, a ser crucificado. Recordemos que eran tiempos de fiesta, era el tiempo de la Pascua,
y había mucha gente. Y mucha gente venía, muchos judíos que vivían en otras partes, subían a Jerusalén en tiempos de la fiesta. Y una de esas personas que iba llegando era Simón de Cirene. Imagínense que él llegaba a la fiesta y de repente se encuentra con una multitud enardecida, gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Él tiene curiosidad, ¿qué está pasando en la ciudad? Es un día de fiesta, ¿y qué está pasando? Entonces él se abre paso entre la multitud y ve a 3 hombres cargando un madero. Pero uno de ellos en especial llama la atención de Simón, de la región de Cirene. Uno de ellos en especial está más golpeado que los otros. Uno de ellos en especial carga una corona de espinas que le está ocasionando un sangrado profundo de su cabeza. Uno de ellos en especial está siendo vituperado, está siendo escupido. Uno de ellos en especial. Y dice: ¿qué ha hecho este hombre para que tanta hazaña se cometa con él? Quiero que piensen esto. Imagínense que usted es Simón de Cirene. Usted llega y ve este cuadro. ¿Qué ha hecho este hombre? Y de repente alguien le dice por ahí: no, es Jesús el Nazareno. Es Jesús el Nazareno. Y él ya había escuchado tal vez de Jesús el Nazareno. Dice: pero él, Jesús el Nazareno, aquel que recibieron con palmas hace días, aquel que hacía milagros, aquel que estuvo caminando entre ustedes, aquel del que muchos se admiraban por la sabiduría, aquel que alimentó a más de 5,000, aquel que hacía milagros, ¿es este Jesús de Nazareno? ¿Qué pasó? Y de repente alguien toca su hombro y le dice: hey, tú, ayúdale a llevar la cruz. No, yo voy de paso. Yo ni lo conozco, yo vengo de Cirene. Yo no estaba aquí cuando él predicó. Yo no soy uno de sus discípulos. Yo no soy uno de sus seguidores. Yo estaba solo de paso. Eso no le importa al soldado romano que toma a Simón y lo empuja para que tome la cruz. Imagina la escena: Jesús exhausto totalmente, tirado en el piso, con esa corona, con esa cruz en sus espaldas. Y llega Simón de Cirene y se agacha y toma la cruz. En ese momento Jesús voltea a verlo, y hay algo que Simón de Cirene nota en la mirada de Jesús. En esos ojos que muy apenas alcanzan a ver, no hay rabia, no hay rencor, no hay afán de venganza. Solo se topa con una mirada llena de amor. ¿Cómo es posible entender tanto amor en aquel que está siendo lastimado al extremo? ¿Cómo es posible? Y Simón de Cirene toma la cruz y empieza a caminar al lado de Jesús, y empieza a experimentar lo que es llevar la cruz, y empieza a sentir las ofensas como propias. ¿Y sabe qué? Y empieza a ser salpicado con la sangre de Jesús que estaba aún escurriendo de esa cruz. Imagine que usted y yo, si usted y yo hubiésemos estado en ese lugar, si usted y yo hubiésemos tenido ese encuentro con la cruz de Jesús y nos hubiese tocado cargarla. ¿Sabe? Tal vez sea la primera vez que usted está aquí, tal vez tenga años, pero nadie
Nadie que ha sido tocado o salpicado por la sangre de Cristo puede volver a ser igual. Nadie. Tal vez usted, como Simón de Cirene, pasaba hoy por aquí o pasó algún día y decidió entrar. Tal vez usted fue invitado el día de hoy, pero ¿sabe qué? Hoy usted se ha encontrado con Jesús y la sangre de Jesús lo ha tocado hoy. A partir de hoy, su vida ya no va a ser igual. A partir de hoy, usted ya no va a poder dejar de pensar en el amor de Jesús. Simón de Cirene se encontró con la mirada de un hombre que bien pudo haber dicho: voy a morir, he cumplido. Desde los latigazos él pudo haber muerto, pero Jesús sabía que tenía que llegar. Jesús sabía que tenía que llegar a la crucifixión. Nadie que ha sido salpicado con la sangre de Jesús puede volver a ser igual. Usted que está hoy por primera vez no va a poder volver a su vida normal. Déjeme, se lo digo y se lo aseguro. Muchos de los que estamos aquí, cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida no pudo volver a ser igual. Jamás. La mirada de Jesús en esa cruz, diciendo las últimas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, jamás se borrarán de su mente y de su corazón. Nadie que ha visto la cruz puede volver igual a casa. Y esa decisión que usted tomó algún día, o tomará algún día, yo no sé si hoy, mañana, yo no sé cuándo, pero esa decisión de seguir a Jesús va a afectar no solo a usted, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ese hombre, Simón de Cirene, que solo se menciona, y no en todos los evangelios, solo se menciona en todos los evangelios se menciona, pero solo en Marcos nos da una más amplia definición. Nos dice que era padre de ¿quién? De Rufo y de Alejandro. Bueno, en Romanos 16:13, el apóstol Pablo, cuando se dirige a ir a Jerusalén, envía saludos, y en Romanos 16:13 nos dice: saludad a Rufo, escogido del Señor. Rufo, el hijo de aquel hombre que algún día que iba pasando se topó con la cruz del Señor, ahora es llamado escogido del Señor. Esta es la historia de nuestra vida, de muchos de los que estamos aquí. Recuerdo al abuelo Bonilla, a la abuela Tete Bonilla, a mi hermano Tomás, luego mi hermano Memo, y ahora su hija Darlene. Hubo una generación que se decidió a seguir a Jesús, y vemos ahora los frutos 4 generaciones después, en una pequeñita. La decisión que usted tome de seguir a Jesús no solo lo afecta a usted, sino a toda su familia. Y hay una diferencia, hay un antes y un después. Yo no sé si usted venga de segunda, tercera generación, o tal vez a usted le toque cambiar la historia de su familia. Pero hoy es una oportunidad para reencontrarnos con la cruz. Que no se nos olvide nunca. Que no se nos olvide nunca que por más que nos afanemos y nos esforcemos por encontrarnos con Dios, Dios es el que quiere encontrarse con nosotros. No le saquemos la vuelta al Señor. Que Él ya ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio lo más valioso que tenía por usted y por mí.
Y Él sabe, y el Señor está cada noche, cada mañana, como un padre esperando que usted abra sus ojos para darle los buenos días. Está esperando antes de irnos a acostar para decir gracias, Señor, por este día. Él está a nuestro lado mientras manejamos, mientras trabajamos, mientras nos reímos, mientras estamos aquí alabándole. Él está ahí. No le saque la vuelta al Señor, que la Biblia habla de un Dios que quiere encontrarse con usted.